Noches, vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy. Ya estamos grabando nuestra clase para que la puedan consultar posteriormente. Entonces vamos a dar inicio. Ya va a proyectarles pantalla para que puedan visualizarla. Un momento, por favor. Listo, ya están viendo mi pantalla, entonces bueno, ya vamos a dar acá ingreso a nuestra ficha. Listo, recuerden que estamos en nuestra actividad de proyecto número 6. Acá para información de todos hizo algunos ajustes en el cronograma. Se suprimieron algunas evidencias que antes estaban activas para poder, digamos que con las mismas evidencias, evaluar los resultados de aprendizaje y no saturar los demás evidencias. Entonces voy a dar un momento para ingresar al cronograma y que revisemos cuáles son las evidencias que vamos a estar viendo. Entonces, por acá. Entonces, recuerden que la semana pasada vimos el cuestionario y vimos bueno, el estudio de caso, el tema de costos que estuvimos como revisando y poder hacer ustedes como ese análisis de costos de la empresa, que fue lo que vimos la clase pasada. El día de hoy vamos a ver el ensayo y el procedimiento para la formulación de un informe o presentar informes. Entonces, estas son las dos evidencias que vamos a ver el día de hoy. Y la próxima semana vamos a ver un cuestionario y 2 evidencias de presupuestos. Y con eso cerramos nuestras evidencias técnicas de la fase de ejecución y cerramos nuestra formación de este año. Entonces, la próxima semana sería nuestra última clase en fase técnica y, digamos, como tal del tecnólogo, digamos, durante este año. ¿Listo? Para que lo tengamos presente. Entonces, vamos a volver acá a nuestra ficha. Listo. Entonces, estamos en nuestra fase de ejecución. Recuerden que estamos en nuestra actividad de proyecto número 3. ¿Listo? Vamos a abrir nuestra guía de aprendizaje. Y vamos a abrir acá, vamos a volvernos a nuestro material de formación. Entonces, recuerden que estamos viendo todo lo relacionado con costos. Vamos a ver el material de costeo. Y acá en nuestra guía, recuerden que tenemos 2 evidencias que fueron las que vimos en la clase pasada. El cuestionario, que hablaba sobre diferentes conceptos pues, de costeo de la operación. Y el estudio de caso, donde pues había un caso que está, o una evidencia que, un caso que está relacionado en la evidencia, donde ustedes deben costear todos los, digamos, costos variables, costos fijos que pueden estar relacionados con dicha operación. Eso fue la clase que vimos la semana pasada. El día de hoy vamos a ver la evidencia que se llama ensayo y vamos a ver la evidencia de procedimiento para la formulación de informes. Se van a hacer las 2 evidencias que vamos a ver el día de hoy. ¿Tienen dudas o preguntas con las primeras 2 evidencias que estoy nombrando, las que vimos la clase pasada? No, señora. Bueno, perfecto. Entonces vamos a ver rápidamente las evidencias que vamos a ver el día de hoy y vamos a ver el material de formación, a ver qué más nos puede faltar para poder desarrollar las evidencias.
Entonces nos dice, a partir del material visto en el componente formativo costeo de la operación y de la interacción con la plataforma de costeo establecida por el Ministerio de Transporte para facilitar la determinación de valores de servicio de transporte, en dicha página web el aprendiz podrá encontrar documentación adicional que le va a facilitar la elaboración en formato Excel de un ensayo mínimo de 1 y máximo de 2 páginas, en el cual va a plasmar una introducción al desarrollo, el desarrollo y las conclusiones de la temática percibida en torno a la interacción con la herramienta. Entonces vamos a entrar a ver la herramienta. Bueno, entonces nos están hablando de un sistema, SISETAC, Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga. Y acá, bueno, hay diferente información que podemos estar revisando, ¿cierto? Entonces nos dice, yo quiero saber qué es la política de libertad de tarifas, saber qué es y cómo funciona el SISETAC, calcular costos de mi próximo viaje, Ruta 1, herramienta en línea. Ruta 2, guía para el cálculo manual. D, saber cómo llegamos a la consolidación de CICETAC. E, conocer más documentos, estadísticas y presentaciones sobre el tema. Entonces, bueno, acá nos lleva como a los diferentes temas. Entonces, digamos acá, a ver este primer, digamos que reporte. Entonces, si queremos saber qué es el CICETAC, entonces acá nos está dando como una explicación de qué es este CICETAC y cómo se creó. Miremos acá. Listo, acá nos están enviando o mostrando diferentes, digamos que puntos a diligenciar. Entonces, si quieren, denme un segundo, vuelvo a proyectarles para mostrarles un video que de pronto es más explícito. Bueno, ya les voy a proyectar. Donde podrá diligenciar el formato para calcular el costo del viaje. En la casilla, ¿cuál es la configuración de su vehículo? Revise las opciones y elija el tipo de vehículo que va a utilizar para el viaje. En este ejemplo marcar. ¿Ahí están escuchando el video? ¿Alguno que me confirme? No sé si están escuchando. Sí, se escucha bien. Vale, gracias. Tenemos la opción. Camión de 2 ejes sencillo. En la casilla, ¿qué tipo de carga va a transportar? Tenemos 4 opciones. Cabe resaltar que la opción general hace referencia a las cargas que aún no se han establecido. Usaremos esta opción para este ejemplo. En la casilla, ¿qué tipo de unidad de transporte va a emplear? Revise las opciones y escoja el tipo de unidad que va a utilizar para el viaje. En este caso elegimos estacas. En la casilla, ¿dónde se origina el viaje? Optaremos por Bogotá. Y en la casilla, ¿cuál es el destino? Vamos a establecer Buenaventura. Luego de diligenciar las casillas de origen y destino del viaje, la página le mostrará opciones de vías a utilizar para el viaje.
Para este caso elegimos Bogotá, Buenaventura. En la casilla horas acordadas para la actividad del cargue. Marcar 12 horas. En la casilla horas de espera en el cargue. Marcar 12 horas. En la casilla horas acordadas para la actividad del descargue. Marcar 12 horas. En la casilla horas de espera en el descargue. Marcar 12 horas. En estas últimas 4 casillas siempre se debe marcar 12 horas según el decreto 1079 de 2015, que indica que los tiempos de cargue o descargue no podrán ser superiores a las 12 horas siguientes al arribo del vehículo al lugar de destino. Entonces, siempre se marcan 12 horas para actividad de cargue y descargue, independientemente de cuál sea la carga y a dónde se dirige, salvo que se haya pactado un horario diferente en el manifiesto de carga. Por último, en esta casilla responderá a un cálculo matemático sencillo asignado al azar por la página. Hecho esto, damos clic en Calcular. Automáticamente, nos dará el resumen de costos operativos en el cual podremos observar el valor total que le deben pagar por el viaje dependiendo de cuál sea su destino. Para nuestro ejemplo, Bogotá a Buenaventura sería de 2.760.157 pesos. Recuerde, debemos exigir el precio justo, todos somos responsables de acabar con los abusos. Bueno, listo. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo se utiliza esta herramienta y digamos que información también se genera basado en la información que se detalla, digamos que en estos costos eficientes que se colocan. Entonces acá pues está la herramienta, ¿qué otra información digamos que puede haber? Entonces acá bueno, entonces nos habla de libertad de tarifas. La libertad de tarifas en la nueva política de transporte de carga por carretera busca modernizar el sector, promover la competencia y la innovación. El objetivo de la medida es permitir que los más eficientes tengan la posibilidad de competir con menores precios, mientras que el gobierno monitorea el mercado y garantiza el pago de tarifas justas de forma generalizada. La nueva política tarifaria tiene 3 objetivos principales: vigilancia, monitorear el mercado de tal forma que el Estado identifique situaciones en que se requiere intervenir. Concertación, permitir que el propietario, el generador y la empresa de transporte tengan un criterio que facilite la negociación. Y pedagógico, dotar de herramientas a conductores y propietarios que les permitan conocer la estructura de costos del transporte y así tecnificar su operación. Herramientas como la que acabamos de ver. El CICETAC es un sistema de información que nos permite medir o calcular los costos de la operación de transporte de acuerdo a las características de cada viaje, tipo de vehículo, de carga, origen, destino, horas estimadas de espera, carga y descarga. Esta es la estructura de costos de la operación. Estructura de costos. Hay costos variables, como ya vimos en la clase pasada, son aquellos que se generan por la movilización del vehículo y están dentro de estos costos los combustibles, el mantenimiento y reparaciones, las llantas, los peajes, lubricantes, lavado, engrase e imprevistos. Costos fijos son aquellos en los que incurre el propietario del vehículo, independientemente de si está en operación o no. Están dentro de estos costos los salarios y prestaciones básicas de los que no se operan el carro, los seguros, el parqueadero, los impuestos y la recuperación de capital. Y otros costos son los que dependen de la facturación del viaje que se va a realizar. Están dentro de esto los costos, las comisiones y prestaciones, el factor de administración, la red de fuente y la red de ICA. Entonces aquí hay una cartilla que pueden descargar para ver mejor cómo se utiliza esta herramienta. Mira, acá enciende su computador, digite la siguiente. Acá les dicen el paso a paso de cómo lo deben hacer. ¿Listo? Para poder hacer el ejercicio. Listo. Calcular los costos de mi próximo viaje. Entonces, bueno, está la herramienta. Y también hay algo que dice cálculo manual. Descarguémoslo aquí. ¿Cómo llegamos a consolidar el CICETAC? Durante más de 10 años se ha venido trabajando en la construcción de un modelo de costos que refleje las condiciones reales de la operación que enfrentan los transportadores, con la intención de construir un modelo confiable y eficiente.
Bueno, el Ministerio del Transporte, ay, eso se salió, volcó sus esfuerzos para desarrollar encuestas en terreno, consolidar estadísticas sobre la operación de los vehículos, trabajar de la mano con otras entidades como el DANE y el DNP y recibir retroalimentación permanente por parte del sector transportador. El resultado de este proceso es el CICETAC, una herramienta robusta y confiable y capaz de adaptarse a los constantes cambios que enfrenta el sector. Entonces acá hay como otra información que digamos se puede también revisar para complementar, digamos, lo que se vio. Entonces, bueno, está la cartilla. Entonces, bueno, acá hay como algunos información que se tuvo en cuenta para todo lo que tenía que ver con el cálculo de los costos. Y bueno, ustedes mismos pueden entrar a la página y poder hacer este mismo ejercicio. ¿Cuál es la idea de la evidencia? La idea de la evidencia es que ustedes entren igualmente a ese link y puedan hacer un ensayo de una página o 2 páginas como máximo hablando de esta herramienta, del CICETAC, donde ustedes puedan, por ejemplo, hacer una simulación de un costo, puedan poner el pantallazo, puedan colocar cómo se utiliza, qué es la herramienta, por qué les parece que es importante, desde cuándo está funcionando, cómo se desarrolló, como la información que estábamos leyendo ahorita, pero que ustedes pues hagan un ensayo de una máximo 2 páginas, 2 páginas sin contar la portada, ¿no? Debe tener una portada, una o 2 páginas de contenido, donde ustedes puedan desarrollar cómo y entender esta herramienta de cálculo de costos, qué es, cómo funciona, porque es importante para los transportadores, porque es importante para como tal el Ministerio de Transporte y toda el sector transporte de carga terrestre, cómo era antes y cómo es ahora, y por qué digamos que esto ha mejorado también las condiciones de negociación y de pronto de tarifas justas para los trabajadores y para los transportadores. Entonces, esa es la herramienta, esa es la evidencia que deben realizar en su ensayo. ¿Alguna duda o pregunta allí con esta evidencia? Bueno, creo que no. Entonces, No, vamos a seguir señora. mirando, gracias. La guía. Un momento que... ¿Cuál ver la guía? Listo. Listo, una siguiente evidencia se llama procedimiento para la formulación de informes. Entonces, dice acá, considerando la clasificación de costos por una empresa de transporte junto con sus correspondientes conceptos y definiciones, el aprendiz debe realizar un documento de proceso en formato de Word, en el cual incluya el paso a paso el desarrollo para la presentación de un informe de gestión realizada al cumplir con la prestación de un servicio de transporte solicitado, junto con los correspondientes indicadores que permitan identificar y determinar la base para la medición de la gestión y por realizar posteriormente. Entonces acá lo que nos está diciendo es, ustedes en la evidencia de la semana pasada, recuerden que tienen un caso, que es el estudio de caso donde ustedes deben hacer todo el costeo de la operación de transporte de un punto a un punto B, de un tipo de producto con unas condiciones específicas. Acá lo que nos está pidiendo es que nosotros planteemos cómo va a ser ese informe de gestión de la prestación del servicio de transporte. Entonces, el informe de gestión va a ser el posterior a la prestación del servicio. Entonces, digamos que a mí me están contratando para transportar una mercancía extradimensionada desde Bogotá hasta Cartagena. Yo hago mi transporte, yo mapeo y costeo un costo inicial
pero al final del ejercicio me gasté menos o me gasté más, puede que me haya gastado más, ¿cierto? De lo que yo tenía en mi presupuesto. El informe de gestión es poder presentar cómo fue al final del ejercicio esos costos o eso que se planteó y la operación que se planteó en costos, en tiempos, ¿cierto? Yo tengo que llevar esa mercancía en 5 días. No, pero hubo un imprevisto en la carretera y resulta que ya no fueron 5 días, sino 8 días. Entonces ya no llegó a los 5, sino a los 8. Y eso se ve en el informe de gestión, donde ustedes pueden identificar qué era lo que se tenía que hacer y qué fue lo que resultó al final del ejercicio. Entonces, ustedes deben plantear una propuesta de informe de gestión basado en ese caso y asumiendo que ese transporte ya se realizó y que van a presentar digamos que ese informe de gestión de ese transporte, de ese producto, de ese estudio de caso que hicimos. Entonces, un momento ya les vuelvo a proyectar. Bueno, no encontré el documento que les quería mostrar, pero... Okay. Entonces, en ese informe de gestión, lo que ustedes van a hacer va a ser un documento en... va a ser un documento en Word, como es la evidencia, y un informe de gestión es como que ustedes van contando cómo les fue en cada punto. Entonces, ustedes van a tener una portada y van a arrancar informe de gestión, transporte de en la fecha tal. Listo. Entonces, ustedes van a empezar hablando dónde se dio lugar. Entonces, no sé, se inició como contando una bitácora de todo lo que sucedió. Y dentro de esa bitácora de todo lo que sucedió durante el transporte, tienen que ir colocando también datos. Entonces, no sé, se inició el alistamiento y cargue de los productos a transportar a las tales de la mañana del tal día, en donde se requirió de tales personas que costaron tanto, no sé qué. Lo presupuestado para esta actividad era tanto, por lo cual se ejecutó el 100% del presupuesto o se ejecutó el 50% del presupuesto o se necesitaron menos personas, por lo cual se ejecutó el 50% de lo que se presupuestó para ese cargue. Después se tuvo que alquilar una niñera, un carro niñera para que pudiera estar delante y detrás de nuestra carga durante el transporte. Este alquiler costó tanto, y se llegó este día a tal hora para poder hacer digamos que arrancar el transporte del producto. Se tuvo que asegurar la mercancía por tal valor, y el presupuesto era este. O sea, empezar a detallar cada paso de lo que ustedes tienen que hacer en su transporte o en su simulación de caso que hacen en la evidencia anterior, pero hacer como un reporte de cómo se dio, que sabemos pues que es un hipotético, pero un informe de ustedes cómo reportarían que eso se ejecutó
y poder, por ejemplo, hacer algunas variaciones, decir en algunos, decir, no, me supera el presupuesto un tanto por ciento, o en algunos decir, no, el presupuesto estuvo bien, o en algunos decir, tuvimos un ahorro del presupuesto de tanto, por eso al final el balance general va a dar lo siguiente. Ese es el informe de gestión. Así se hace un informe de gestión, es un documento en Word, donde se van a listar y como detallar y contar cada uno de los pasos que se deben ejecutar de todo lo que tiene que ver con el transporte del estudio de caso de la evidencia pasada. Ese es el informe que deben realizar. Entonces deben hacer el ensayo de la herramienta y el informe del estudio de caso del transporte que vimos la semana pasada. Esas serían las dos evidencias que deben desarrollar. Para esto recuerden que es muy importante que ustedes realicen de forma muy completa la evidencia anterior, que es hacer todo el costeo de la operación de transporte como lo plantean en el estudio de caso. Es decir, ustedes tienen que transportar una mercancía específica, un origen, a un destino. Esa cuantificación o ese presupuesto que ustedes van a hacer es la materia prima para poder hacer el informe de gestión. Entonces, esas son como dos evidencias que van muy conectadas para que lo tengan presente. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas, chicos? ¿O estamos claros? Estamos claros, profe. Perfecto. Bueno, entonces esas son las dos evidencias. Quiero saber si han tenido algún problema o algo con las evidencias. Yo voy a estar hoy calificando la ficha de todo lo que tenga pendiente. Entonces yo creo que esta noche queda calificada totalmente la ficha y les envío notas mañana para que puedan trabajar en las evidencias durante el fin de semana, se puedan poner al día y cualquier duda o pregunta que tengan, pues me la hacen saber. ¿Listo? Y eso sería todo por la clase del día de hoy. Y listo, ya yo creo que les voy a enviar entonces el centro de calificaciones mañana y las guías de las evidencias que hemos visto en la fase para que ustedes se puedan ver las grabaciones y poder, digamos que, adelantar lo que tengan pendiente. Listo, sí, señora, muchas gracias. Listo, Listo, bueno, gracias muchas a gracias. ustedes. Que pasen buena noche y estamos en contacto. Bueno. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, hasta luego.